sean una manera de acercarnos en este momento a referirme solamente de manera general para no andar en ellas, pero hemos visto cómo hay una práctica, una manera de representar a la muerte y de ir entendiendo este concepto de lo que significa morir. Y en la época novohispana, en particular, ya se ha hablado muchísimo sobre esta parte que viene desde las prácticas prehispánicas. No voy a ahondar en ello porque creo que sería redundante. Si me lo permiten, pasaré muy por encima de ello para no saturar en cuestiones de este tipo, pero sí me quiero centrar en dos aspectos fundamentales nada más. Uno de ellos tiene que ver con esta muerte prehispánica, según la conocemos nosotros, que me faltó una S en el encabezado. Esta es una imagen que tenemos, evidentemente estos vienen de la zona de Michoacán, ¿no? Jalisco, de uno de estos enterramientos de tiro. Y lo que podemos ver es en estos enterramientos, evidentemente el muerto, ¿no? En el centro y en una ritualidad. Que lo que es más importante para mí es que comprendamos que en estas sociedades prehispánicas existía una ritualidad y esa ritualidad, como vemos del lado derecho, nos permite comprender y entender que para estos grupos humanos existía siempre la conciencia de que lo último que queda, lo último que se descompone, lo último, y en algunos casos tarda muchísimos siglos, pues es esta parte de la meta. Por lo tanto, la ausencia es hacer una parte representativa de lo que pervive todavía de ese ser humano que se ha enterrado. Pero de estas prácticas prehispánicas y de estos rituales funerarios, a mí me gustaría enfatizar solamente una idea importante y que tiene que ver con los nahuas, porque me voy a centrar en este momento sobre los nahuas. Y es la idea de que para poder, la muerte, que ya dejemos un poco esta idea de estar, esta cosmología, etcétera, pero la muerte representa vida en el sentido de que para ellos, para vivir, había que morir. Y esto era importante, esto es muy importante para poder entender lo que pasa en el periodo novohispano. De hecho, en el náhuatl, nosotros para decir toca, por ejemplo, no toca, yo me llamo, la palabra no toca, que básicamente implica existir, toca es la misma palabra que se usa para enterrar y también es la misma raíz que se usa para sembrar. Entonces, es este concepto intrínseco en la lengua de que cuando hay un enterramiento, y por esto estos funerales son enterramientos de tiro, que son distintos a los que hay en el Valle, por ejemplo, Choluteca o en esta región centro, en donde son enterramientos, digamos, no tan profundos y no tienen esta particularidad de ser como pozos, ¿no? Y lo que es importante es que en cualquier sentido es ir hacia la tierra, ¿no? Que es un concepto en el que vamos a coincidir con esta otra tradición, que es la tradición cristiana, que recuerdan ustedes bíblicamente, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Todos recordamos este momento importantísimo de la tradición cristiana. Y son en estas coincidencias en donde sí me gustaría centrarme porque nos permite explicar algunas otras cosas que van a suceder posteriormente. Y, por ejemplo, muy tempranamente en el siglo XVI, lo que vamos a ver es todavía no hay plenamente una evangelización porque aún está en este proceso de conformación, inclusive de cómo se iba a conformar la parte del clero. Se están formando a esta nobleza indígena. Los frailes, aunque ya están hablando los idiomas nativos, de todas maneras todavía no hay todas estas estructuras
escriturarias que les van a permitir, por ejemplo, una difusión más amplia. Y sin embargo, ya vamos a encontrar algunos documentos que nos van a ilustrar sobre qué es lo que está pasando en este mundo y en esta manera de entender la muerte. Y tenemos aquí, por ejemplo, no sé si logran ver, pero es una mujer y su bebé, ¿no? Y los bebés, cuando están muertos, también son representados. Ahí hay una especie de cunita, ¿no? Y podemos verlo. También se van a representar a las mujeres que están muertas o si ustedes pueden ver aquí, cuando tienen los ojos cerrados. Y hay una manera de representar esta muerte que tiene que ver con cosas que no están asociadas de la manera como nosotros entendemos esta ritualidad, esta cosmovisión, sino más bien con asuntos más prácticos. En este caso, tiene que ver con tributarios. Este proviene del Códice Huejotzingo. También lo vamos a encontrar en otros documentos tributarios, en donde hay una representación de esta muerte, pero que no tiene que ver con esta parte ritualidad, etcétera, sino más bien de una parte más lógica y atenta a las circunstancias que se están presentando, básicamente cómo pagaban el tributo. En este momento todavía sigue una tradición del pago de tributo prehispánico. No está todavía completamente regulado este tributo ya propiamente novohispano. Y es muy relevante porque quiero centrarme en este aspecto de la muerte, esta representación de la muerte que tiene como motivo, sí, la creencia religiosa, pero también el enfrentarse a nuevas realidades y esa representación de la muerte no necesariamente alude a esta parte ritual o de creencia, sino más bien también a una parte mucho más práctica y que conviven las dos en los documentos nahuas de la región. Y quisiera centrarme en la historia de Tolteca Chichimeca. Esta es una idea planteada por, eh, por otro colega, Pablo, que es de la historia de Tolteca Chichimeca. Tenemos Chico Mostoc, ¿no? Que encontramos esta cueva, ¿no? Esta cueva de donde se supone que salieron todos aquellos grupos que migraron de algún lugar, no se sabe de dónde, se supone que es un lugar mítico. Kishkov aseguraba que era posible saber dónde estaba y que son los que van a poblar toda la región Nahua, toda la población, la zona centro. Estamos hablando de un documento que está tratando la historia tolteca chichimeca de reivindicar el lugar que tenía Cuautinchan dentro del entramado político que había en la región centro del Valle de Puebla. Y ellos elaboran este documento principalmente contra los tlaxcaltecas, los de Tepeaca, que están ellos solicitando también sus propios privilegios. Bueno, por supuesto que también los tlaxcaltecas. Y aquí vemos la capa que ustedes ven más pequeña del lado izquierdo, en el centro un poquito más ampliada la imagen, que ustedes ven que se supone que es una piel de tigre, porque ahorita lo vamos a ver en Cuautinchan particularmente, porque es un documento que se elabora en Cuautinchan, y que lo podemos, ya en esta representación que estamos hablando de la década de 1540, ya podemos pensar en este manto, ¿no?, de los signos de la pasión. Y aquí es muy importante porque en este momento ya, hacia 1540, ya estamos teniendo las primeras fundaciones de ciudades y ahí asentamientos y las primeras, digamos, los frailes ya asentándose, aunque todavía no están los conventos, pero ya está un proyecto ya de evangelización mucho más concreto de lo que estaba en la década de los 30 y ya tenemos en este momento, en esta década, el traslado de la sede episcopal de Tlaxcala se pasa a la ciudad de Puebla y lo que vamos a ver en muchísimos documentos es ya manifestaciones de esta comprensión de los signos cristianos
por ejemplo, en este caso, el manto, ¿no? Que aunque tiene sus manchitas de tigre, pero todavía muy asociado con elementos de la pasión, que van a ser, pues, básicamente una piedra angular de la evangelización, ¿no? Todos los testimonios de la pasión. Y en ese sentido, vamos a ver mismo en el convento de Cuautinchan, evidentemente el tigre, ¿no? Del lado izquierdo, el águila de derecho, porque pues es justamente lo que significa Cuautinchan, ¿no? Y lamento que se ve muy poquito, pero pueden ver en la parte central, donde viene esta anunciación, y la Virgen está recargada en un cojín que tiene las manchas del tigre. Entonces quisiera regresar y pudiera ver aquí, ¿no? El manto, ¿no? Y por este lado también podemos ver el tigre y el cojín de la Virgen. Y esto finalmente nos habla de ya una incorporación, evidentemente porque tienen modelos cristianos, pero ya una incorporación de un discurso visual en donde hay una congruencia, tratan de compaginar tradiciones, ¿no? Que ya van adaptando, incorporando eh, estos mensajes cristianos del catolicismo, ¿no? Y estamos hablando de documentos muy tempranos, estamos hablando de 1530, 1540, los primeros años de 1540, más o menos 1543, que es cuando realmente se funda la ciudad de Tepeaca, ¿no? Que primero había sido Villa Segura de la Frontera, ¿no? En 1520 y después en 1543 ya se funda la ciudad de Tepeaca. Y empieza esta gran disputa política en el centro y hay una necesidad de esta incorporación de signos como parte de este posicionamiento que van adquiriendo estos pueblos para poder competir políticamente en esta lucha que van teniendo interna y van incorporando estos signos de la pasión que son importantes para comprender lo que después van a ser los rituales cristianos y cómo van incorporándole los nahuas, tiene muchísimo que ver el discurso de la pasión, evidentemente, ¿no? La muerte y la resurrección. En ese sentido, podemos ver, por ejemplo, otros documentos muy tempranos en donde se están comprando ya breviarios y una gran cantidad de elementos cristianos que aquí me parece que tengo que mencionar muy importantemente. Esto estamos hablando ya en la zona mixteca. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no hay tantos frailes y en este pueblo, que es Texupa, no hay, pues no hay todavía una autoridad eclesiástica que está siempre allí, ¿no? Normalmente estaban en Yanguitlán y se trasladaban a este pueblo. Entonces no hay, digamos, esta autoridad cristiana que va pidiendo que se hagan determinadas representaciones. Pero para mí es muy importante que ustedes pudieran ver en este documento, espero que se pueda ver mejor, pero aquí tenemos ya la compra de cornetas para, esto tiene que ver con el culto divino, ¿verdad? O sea, el ornato del culto divino, están comprando cornetas, están comprando palios o mandando a hacer palios, están mandando a adorar, están comprando casullas. Ya para este momento ya aparece el gasto o el pago que se le hace a los cantores, a los músicos, se compran breviarios, se mandan traer de Europa breviarios, estamos hablando de 1550, muy temprano y en un pueblo que no es sede de donde están los frailes, que no es Yanguitlán, que no es Tecamachalco, que no es Cholula, ¿no? Donde hay presencia de los frailes, sino que son visitas. O sea, aquí van a visitar al pueblo, pues el domingo o cuando le toque, ¿no? La visita. Y sin embargo, estos pueblos ya están, imagínense la cantidad de dinero, porque además ya se están comprando flautas, juegos de flautas, eh, que son carísimas, ¿no? Y las están mandando a traer evidentemente de Europa, se van a importar,
Aquí tenemos estas cornetas, van a comprar libros de coro, o sea, para poder usarlo junto con el breviario en el ornato del culto divino. Y esta parte evidentemente que nos refiere a que hay una inversión, o sea, hay un egreso de recurso que van a hacer los pueblos, pero estamos hablando de 1550. ¿Okay? En un pueblo que no tiene un convento, que no tiene esa presencia tan emblemática que son los frailes, más que ocasionalmente o como pueblo visita, pues cuando pues un domingo, a veces un domingo cada mes, etcétera. Y esto quiero mencionarlo porque eso nos puede hablar un poco de cómo se va adquiriendo esta práctica religiosa cristiana muy tempranamente, y eso también va a implicar modificaciones en la manera como se concibe la muerte. Y bueno, llegando ya, nos llegamos un poquito a los anales de San Juan del Río, que son unos documentos que se escriben en náhuatl por la República de Indios y también los fiscales de la Iglesia. Bueno, esos son dos documentos. En la ciudad de Puebla, es el barrio tlaxcalteca de la ciudad de Puebla. Y quiero hablar de lo que está pasando en este periodo de 1600, por ejemplo, 34, donde ya estamos viendo, antes de Palafox y Mendoza, donde estamos viendo de manera muy clara representaciones de la muerte con todo este simbolismo, ¿no? Ya del arco, ¿no? El hacha, las flechas de la muerte que sale a cazar, ¿no? Y como de abajo está representado los reyes, los obispos, ¿no? Y en este sentido de que ya para 1634, este documento que tengo que decir no es un documento que se presentó ante ninguna autoridad, son documentos que se van a presentar como formas de negociación entre los mismos grupos de poder de las repúblicas de naturales dentro de los pueblos, en este caso dentro de la ciudad de Puebla. Hay otros que se hacen en los pueblos, como el que acabamos de ver de Xupa, y en este caso es de la ciudad de Puebla. En ese sentido, quisiera que ustedes vieran ya esta manera de entender ya la muerte por estos pueblos, que es muy temprana y que no necesita esta motivación de poder quedar, de poder negociar, como este documento, por ejemplo, también es un documento interno, no lo hicieron para negociar como este documento sí lo hicieron para negociar, ¿no? Entonces aquí claramente que podemos pensar en que las representaciones tienen todo el interés de representar pictográficamente elementos que puedan ser leídos por otras autoridades y reconocer como méritos, ¿no? Como también estamos encontrando en este tipo de documentos. Estos son internos, completamente internos, y no tienen esa vocación, esa intención o esa función. Y en este caso, lo mismo. Y uno se pregunta, ¿para qué van a hacer esto? Pues, entonces, ¿qué necesidad tienen de representar así la muerte? Porque esta representación es una representación cristiana, ¿no? Es una representación absolutamente cristiana. ¿Qué es lo que hace que estos pueblos, de esta manera tan temprana, cuando no está el cura diciéndoles cómo hacerlo, y es un asunto donde van a platicar entre ellos, negociar cosas internas, van a representar la muerte de esta manera, muy cristiana? ¿Cuál es el objetivo? Y esto es lo que yo quisiera comentarles y poder explicarles lo que está pasando en la ciudad de Puebla en este momento. Quizás un poco, ustedes pueden ver aquí otra, esta es una copia que hace un cura en el siglo XVIII, ¿no? Pero también, ¿no? Esta manera de representar la muerte de un obispo, igual que está representada aquí en la parte de abajo, ¿no? Tenemos la corona, no sé cómo hacer no sé si se vea cuando
cuando pasó el cursor, ojalá y sí. Y tenemos aquí, ¿no? La representación de la curia, que en este caso también del obispo, ¿no? Esta representación de la muerte y evidentemente el báculo, que es importante como signo de poder. Y a eso voy a llegar paulatinamente. Estamos ya en el momento en el que evidentemente fallece, ¿no? El obispo, porque es la llegada de Juan de Palafox y Mendoza. Entonces aquí es a donde quiero pararme un momentito y explicarles algunas de las circunstancias que están sucediendo en el contexto de la elaboración de estos documentos, de este documento principalmente, donde tiene una abundante, los anales de esta región tienen una abundante representación de la muerte, como la que acabamos de ver. Cada vez que muere un obispo, un cura, etcétera, van a representarlo con estos símbolos muy cristianos. Y quisiera comentarles un poco y espero que la ciudad en este momento, en esta década, perdón, en esta segunda mitad del siglo XVII, va a tener evidentemente la influencia muy importante de Juan de Palafox y Mendoza, que les quita a los curas la doctrina y de las parroquias, ¿no? Y de impartición de sacramentos, y se la pasa al clero secular, o sea, a los curas, ¿no? Y se le quita a los frailes, perdón, se la retira a los frailes. Y este es un momento muy, muy importante, se empiezan a crear las parroquias ya fuera de los conventos, porque los conventos funcionaban como parroquias debido a esta atribución que tenían, y en este momento tan relevante, tan importante, van a suceder una serie de cosas muy, muy importantes que sí quiero mencionar. Una de ellas es que, ¿por qué se los quita Juan de Palafox y Mendoza? ¿Cuál es, digamos, una de las causas? Y quiero mencionar una de ellas, que el mismo Palafox y Mendoza es el fundador de la Hermandad de San Felipe Neri, y les quiero contar un poco de por qué y cómo sucede esto. Palafox y Mendoza habla de cómo los curas, evidentemente las parroquias estaban administradas y toda la administración de la cura de almas era de los frailes, y cuando un fraile moría, lo que se hacía es que salía una procesión, porque pues el fraile se podía enterrar en su propio convento o en otro convento, como ya vimos en otras ponencias en este mismo coloquio. Entonces salía una procesión con la cruz, y esto es muy importante porque la cruz y esos símbolos que acabamos, de los que les acabo de platicar, de los símbolos de la pasión que estaban representados en las cruces atriales, de todas las iglesias, de todos los conventos, van a empezar a ser asociadas con ciertos signos de relevancia social. Y es cuando salen en estas procesiones, que eran muy importantes, sale la comunidad, es decir, todos los frailes del convento, más los que vienen de visita, pero también salen todas aquellas otras asociaciones religiosas, como mayordomías, porque también en los conventos había una serie de cofradías, entonces salen los cofrades, sale también otras organizaciones, y por ejemplo, siempre, siempre van a incluir a los indios, a los barrios indios, y van a salir, ¿no? En esta procesión luctuosa, hasta sepultar, bueno, aparte del ritual, ¿no? Donde se hace un túmulo dentro de la iglesia, de ahí salen, van a depositar, bueno, a enterrar al cuerpo donde quiera que esté fuera, en alguna iglesia o en algún atrio, dependiendo el fraile, y después van a regresar. Pero cuando se trataba del clero seculares, los curas, lo que dice la tradición, lo que dice Juan de Palafox y Mendoza, por qué se funda la hermandad de San Felipe Neri, es que el cura muere, y entonces se les presta a los curas la cruz de la Veracruz, ¿no? De la iglesia de la Veracruz, se les permite que saquen esa cruz y salen a dejarlo. Y bueno, no tiene tanto, no es tan
importante como cuando falleció un fraile, entre otras cosas, porque los curas eran pocos, eran menos, y cuando había alguno, generalmente estaba en otro lado, no en la ciudad. Entonces, bueno, salían con su cruz, iban a depositar el cuerpo, pero después ya nadie quería regresarse con la cruz, porque eran muy pocos, porque ya se querían ir a sus pueblos. eh, en fin, y total que siempre terminaba en un desastre porque después ya nadie se quería ser responsable y luego quién va a traer la cruz, etcétera. Y para Palafox y Mendoza esto era muy importante, ¿no? Que el clero secular, el clero de los curas, no tenía la relevancia, la importancia en la ciudad de Puebla que sí tenían los frailes, porque teníamos el convento de San Agustín, el convento de los mercenarios en ese momento ya, tenemos el convento de los jesuitas, tenemos el convento de los dominicos, tenemos el convento, por supuesto, de los franciscanos. Tenemos a las órdenes religiosas que están teniendo esta majestuosidad en sus rituales, pero los curas no lo tenían. Y este es una Puebla en el que los indios van a ser muy importantes. Porque evidentemente cuando falta, por ejemplo, quien cante alguna de los servicios funerarios, los indios son los que van a tomar ese espacio con sus capillas de músicas, con aquellos que barren, que hacen, que participan en la procesión, etcétera. Y esto es muy, muy relevante y por esa razón es interesante cómo estos indios paulatinamente, a través de las representaciones que ellos hacen de la muerte en sus anales, que es un documento que solamente ellos van a ver, que ellos van a discutir para cosas de quién tiene méritos, porque quién participa en qué, es muy relevante cómo estos anales nos permiten entender y analizar la manera como estos indios entienden el papel que ellos tienen ante una Puebla que está viviendo estas circunstancias. Después de Palafox y Mendoza va a venir pues un obispo famosísimo y además importantísimo como fue Fernández de Santa Cruz, y en este momento es cuando la ciudad adquiere una tremenda teatralidad, ¿no? Y entonces tenemos muchas narrativas de personajes importantes de la sociedad poblana que salían también en estos rituales pomposos dentro de la ciudad y que requieren del apoyo de los indios de los barrios. Y aquí tenemos a la nobleza indígena en Puebla, que se empieza allá, antes también, pero ahora con más presencia, se empiezan a sepultar cada vez más cerca del altar mayor en catedral, se empiezan a sepultar en los conventos, tanto de varones como femeninos, ya se empiezan a enterrar porque empiezan a cambiar y empiezan a decir, bueno, las monjas, por ejemplo, de Santa Rosa en particular, bueno, tengo el problema de que hay que dorar un retablo, pues les piden a estos tíos que talleres, ¿no? Porque eran muy habilidosos, pues van y hacen el servicio y a cambio se pide, bueno, que ese grupo pueda ser enterrado dentro de los conventos y se empiezan a enterrar dentro de los conventos femeninos también. Empiezan a participar dentro de la fiesta pública. Por ejemplo, cuando muere un obispo, que ya lo hacían antes, pero ahora lo van a hacer con una presencia mucho más relevante. Y esto se empieza a notar en la manera como lo van representando en sus anales. Ellos mismos, cuando muere uno de ellos, también requiere que tengan toda esta teatralidad que ya empieza a manifestarse en la ciudad de Puebla de una manera relevante. Bueno, me quedan 5 minutos, creo que voy a empezar a pasar otras imágenes y lo que quiero que ustedes puedan comprender es cómo esta manera de concebir a la muerte no es aislada, no es solamente que tiene que ver con una manera de pensar, sino también en este intercambio de favores que va a haber entre los pueblos y la ciudad.
Y al final voy a hablar un poco de los pueblos, no la ciudad de Puebla, sino de los pueblos. Entonces voy a pasar a algunas otras imágenes. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Estas imágenes, porque ya desde entonces, bueno, los indios se empiezan, ya para este momento, se empiezan a enterrar en los hábitos, ¿no? De diferentes, eh, de diferentes órdenes, pero en Puebla y en particular en los pueblos alrededor va a predominar el de San Francisco hasta la fecha. Hasta la fecha se sigue pidiendo ser sepultados en el hábito de San Francisco y van con los franciscanos de aquí de Cholula y les llevan el dinero o les llevan un hábito nuevo y les piden sus hábitos usados. Generalmente son enterrados en el hábito de San Francisco. Ya no tanto como antes, pero todavía sigue sucediendo. Bueno, otra manera de representar a la muerte, que es por accidentes, este también es de San Juan del Río. Bueno, como comprenden aquí se rompió el palo de los voladores y murieron los voladores, ¿no? Pero curiosamente había sido miren cómo lo juntan con eh, también la muerte del rey, ¿no? Y de esta manera eh, la muerte, digamos, en dos circunstancias distintas, puede ser representada en una imagen pictográfica. Y ya llegamos al punto, esta imagen la he presentado en otras ocasiones, pero en esta creo que queda mucho mejor. Esta representación de la muerte de Felipe IV me parece muy importante, porque nos muestra, bueno, pueden ver el alma, espero que la puedan ver aquí en esta carita. Ayer veíamos cuando nos hablaba Montserrat, ¿no? De cuando se sale el alma, ¿no? Del franciscano que va subiendo al cielo y que es como un pequeño hombrecito. Bueno, pues este pequeño hombrecito está todavía en esta imagen que corresponde a una imagen de Vanitas, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que todos nos vamos a morir, ¿no? Y que de la cual en este momento quisiera, si tengo un poquito de tiempo, hablar con más, no, creo que no voy a tener tanto tiempo, voy a explicarlo rápido. Lo que me parece importante es que quisiera que vieran todos los atributos, ¿no? Que son representados. La corona, el báculo, la mesa con el mantel, importante, las patas labradas de la mesa, la corona, la calavera con la corona. Aquí no se alcanza a ver muy poquito, pero pueden ver el arco, no sé si lo alcanzan a ver, y también están las flechas, ¿no? De esta muerte y esta representación de una muerte, pero es una muerte ilustrada. Son estos indios de tlaxcaltecas, de la ciudad de Puebla, como los de todas las otras regiones, son indios ilustrados. Si están comprando breviarios, aunque no esté el cura, es porque aunque no esté el cura, se hacen los rezos, ¿no? Se lleva el calendario litúrgico y si llega el cura, pues está bien, y si no llega el cura, de todas maneras los encargados de iglesia, que es la nobleza, son los que se van a encargar de mantener el culto divino y son hombres ilustrados, son hombres que leen, saben leer latín, generalmente saben, bueno, no solamente saben leer latín, también saben leer y escribir tanto español como náhuatl. Además saben cantar y saben leer el canto, ¿no? Saben leer partituras. Son hombres muy eruditos y su representación de la muerte también es una representación erudita. ¿De dónde lo toman? Pues evidentemente también de todas estas representaciones que había en la ciudad cuando moría un obispo, cuando moría el rey, cuando moría un virrey, ¿no? Se hacen estas manifestaciones públicas, estas ritualidades públicas, y ellos pueden verlo y ellos pueden también incorporarlo a sus propias tradiciones. Pero lo más interesante es que lo empiezan a incorporar a sus tradiciones como parte de sus méritos, como aquello de nosotros participamos en esto, por lo tanto tenemos, digamos, una trayectoria meritoria. Y bueno, estoy a punto de concluir y quisiera comentarles cómo el tema de las vanitas va a estar muy presente en la Puebla, en aquella Puebla de donde provienen estos documentos,
de esta segunda mitad del siglo XVII, y sobre todo a partir de una serie de, evangelización salía propia de los jesuitas. Es en esta época, incluso los jesuitas van a tener una cofradía que tiene que ver con este tema de las vanitas, ¿no? de la muerte, y hay un interés de los propios jesuitas en promover no solamente esta teatralidad, sino la emoción. Entonces, estos anales nos cuentan, pero aparte no solo los anales, también otros tipos de documentos, sermones sobre todo, nos cuentan cómo lloran los jesuitas, se desmayan, ¿no? Y esta es la época en donde cuando alguien muere, se contratan a las lloronas, todavía en los pueblos de la región se contratan a las lloronas, y ustedes pueden ver a los llorones en las ofrendas de muertos, ¿no? Que son unos muñequitos, ya no son personas, pero acá las lloronas, había en todas las, cuando sale el féretro, todavía están todas estas mujeres llorando, y como nos decía ayer en algunas de las ponencias que escuchamos, las personas entre mayor calidad social tenían, pues morían en sus casas, porque ese es el bien morir, ¿no? Morían en sus casas. Ustedes deben saber todavía, el papá del rey Juan Carlos, del ex rey Juan Carlos, el papá del actual rey de España, también murió en su casa, porque así se usaba, o sea, así es la tradición: entre más jerarquía, mueres en tu casa, no mueres en un hospital. Eh, los hospitales son para los pobres, para aquellos que están de paso, para aquellos que no tienen cómo morir, porque los hospitales eran para bien morir, para ayudar a bien morir, no para curarse. Esto va a empezar a cambiar a partir del siglo XVIII, pero en este siglo todavía el hospital es el lugar a donde uno va a bien morir, cuando no tiene un apoyo social, ¿no? De una casa o de lo que sea para poder hacerlo. Y con esto quiero decirles que cuando nosotros pensamos en los nahuas y cómo entendían la muerte, sí, todo esto que hemos leído en otros documentos, en otras investigaciones, de toda la ritualidad que había en los pueblos respecto a cómo a componer el cuerpo previo a la muerte, poniéndole sus cacles, su agua, ¿no? Sus varas, como se hace hasta la fecha para ayudarles en el camino, que sí seguía haciendo. Sin embargo, también hay otra dimensión de la muerte, la dimensión que tiene que ver con esta teatralidad, con esta incorporación a la vida social, a la vida ritual, de ese catolicismo, de esa convivencia con otros grupos sociales, en donde cada uno, a través de su representación de la muerte, se representa a sí mismo en ese entramado social. Y con esto quisiera terminar. Muchísimas gracias por su atención.